Buenos días. Buenos días. Los saludamos, alumnos y maestra de cuarto grado A. Mi nombre es Laura Vivian López Guimbar. Bueno, vamos a retomar una actividad que vimos ayer, que fuimos a la biblioteca a elaborar esta intención didáctica. Estamos hablando de la ficha número 4 de la línea leer y escribir del fichero de actividades didácticas de escuela de tiempo completo. Para esto quiero comentarles que yo pertenezco a la Escuela Guadalupe Mainero Juárez y mi director es el profesor Julio César Treto Alemán, de aquí de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Para comenzar, correlacionamos la ficha en donde nos marca que los contenidos que fortaleceremos es la producción de textos y en este caso consideramos el cuento. Este cuento que se tomó de la biblioteca escolar que se llama El burro que metió la pata. Posteriormente saqué copias de todas las hojas del libro y solicité a mis alumnos que trajeran una cajita que fungiría como cajita musical en donde se colocarían cada una de las hojas del cuento, que posteriormente ellos encontrarían cómo iba el desarrollo del cuento. Para esto consideramos los aprendizajes esperados que marca el Plan y Programa 2011, en donde dos de los aprendizajes del proyecto 2 del bloque 4 es reconocer los elementos de las narraciones, el estado inicial, aparición de un conflicto, la resolución del conflicto, y otro de los aprendizajes esperados es establecer la relación causa-efecto. Entonces, considerando estos aprendizajes, también tomamos las consideraciones de nuestro libro. En este caso, en la página 113, viene que identifiquen el inicio, el desarrollo y el desenlace, así como la aparición del conflicto y como la solución del conflicto. Cuando se dio toda esta secuencia del desarrollo de la ficha, que nos fuimos a la biblioteca, posteriormente que los niños identificaron lo que es el planteamiento, lo que es el desarrollo y lo que es el desenlace, los niños tomaron en cuenta para hacer su escrito dentro de la libreta de lectura y escritura, hicieron un escrito, consideraron el título, así como lo marca la página 118 de nuestro libro, donde dice que identifiquemos el título, un narrador, los personajes principales, la descripción, un conflicto o el problema a resolver y un desenlace o final. Pero también en la escritura se consideró de este texto el uso del tiempo pasado, de los verbos, el uso de las comillas para iniciar un diálogo, pero además el guión largo para los diálogos. También se hizo uso del acento gráfico y como final los signos de admiración y de interrogación. Entonces, considerando todos estos aspectos y fortaleciéndonos los aprendizajes esperados con una ficha que marca, ¿sí?, el fichero de actividades didácticas, estamos recomendando el éxito que estamos teniendo al utilizar los ficheros. Entonces, los invitamos para que los utilicen y los alumnos y la maestra de cuarto grado nos despedimos. Muchas gracias. Nos despedimos, niños. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Vamos a realizar hoy, este día, el grupo de cuarto A de la Escuela Guadalupe Mainero Juárez, de escuela de tiempo completo. Una ficha relacionada con un aprendizaje que estamos viendo en nuestro libro de español del bloque 4, es el segundo proyecto, en el que nos dice que los alumnos tendrán un propósito, que es identificar las características de las narraciones. En este caso vamos a enfocarnos específicamente con los cuentos, porque en alternancia con el libro de español nosotros podemos utilizar una ficha, ¿sí?, del fichero de actividades didácticas de escuela de tiempo completo, y vamos a utilizar en este caso la ficha 4, donde dice que vamos a leer un cuento y que vamos a hacer
un juego en el cual vamos a utilizar estos cofrecitos que van a fungir como cajitas musicales, ¿sí? Entonces, la actividad, voy a ir dando las indicaciones para que ustedes estén atentos. En primer lugar, nos sugiere la ficha que nosotros leamos un cuento. En este caso, escogimos el cuento El burro que metió la pata, ¿sí? Escogimos de aquí de los cuentos que están aquí en la biblioteca escolar. Entonces, hay que escuchar con atención el cuento porque posteriormente ustedes van a reconstruir el cuento. ¿Cómo que reconstruir? A partir de este cuento, de la lectura que se le dé, ustedes tienen que saber cuál es la secuencia, ¿sí? Que tiene ese cuento, la cual cada parte está introducida aquí en las cajitas, ¿sí? Y con este bolo vamos a girar y el niño que indique que va a participar es el que va a jugar acá en las cajitas musicales, ¿sí? Entonces hay que estar atentos, posteriormente les indico qué vamos a hacer en la segunda parte, ¿sí? Entonces, nada más les quiero leer de qué trata esta intención didáctica, lo que vamos a aprender y cómo vamos a reforzarlo con el aprendizaje esperado que está considerado en nuestro plan y programa. Dice que aprendemos a desarrollar nuestra habilidad de escuchar y narrar mediante la lectura de un cuento y la reconstrucción de la historia, ya sea en dibujos o en este caso que lo vamos a hacer nosotros para recordar qué es lo que va primero y qué es lo que va después. Porque recordemos que en las narraciones hay una característica que engloba a las leyendas, a las fábulas y a los cuentos, que son tres aspectos importantes. ¿Alguien me puede decir levantando la mano? Yadira. Planteamiento, desarrollo y desenlace. Planteamiento, desarrollo y desenlace. Ahora, en esos tres aspectos hay algo más que va incluido en dos aspectos. ¿Alguien sabe? A ver, Nati. En el desarrollo que se hace un conflicto y en el desarrollo. Hasta ahí. Ok, entonces, en el desarrollo ocurre un conflicto. ¿Y cuándo sabemos en qué quedó ese conflicto? En el desenlace es cuando se le soluciona el conflicto. Cuando se le da solución al conflicto. Ok, entonces hay una característica también que podemos observar en los cuentos, que utilizamos un verbo. ¿Qué tipo de verbo es? En tiempo pasado. Los verbos simples en tiempo pasado. Y además, algo ortográfico que se marca mucho en el cuento, ¿qué podría ser? A ver, Nati, y luego tu mamá. El acento ortográfico. El acento ortográfico, que a diferencia del acento gráfico, ¿cuál es la diferencia del acento ortográfico y del acento gráfico? A ver. Que el acento ortográfico se usa en los verbos. En los verbos en tiempos Pasado. Ahora sí, ¿alguien que no ha participado me puede indicar cuál es la característica del acento gráfico? ¿O dónde lo puedo utilizar, el acento gráfico? Cuando usted me pregunta qué, cómo, cuándo. Muy bien, muy bien. Ahora, en los cuentos podemos utilizar otro elemento que se marca ortográficamente, ¿sí? En los diálogos, cuando hay diálogos, utilizamos un elemento, pero no recuerdo cuál es. Cuando alguien va a hablar, se utiliza comillas. Pero ¿cómo utilizo las comillas? Dos puntos. ¿Dos puntos? Entre comillas. Entre comillas, por ejemplo, como Doreli. La maestra dijo dos puntos entre comillas, pórtense bien y cerramos la clase. Muy bien, pero aparte de los dos puntos y las comillas, hay otro. El guión. El guión, por ejemplo, ¿cómo, Joana? Guión, entre comillas. ¿Se utilizan las comillas en el guión? No. ¿Cómo puede ser? A ver, Es Diana. para hablar una persona. Es cuando habla una persona, ¿sí? Esa persona le pone el guioncito y luego ya sale el diálogo de la persona, ¿ok? Bueno, pues vamos a empezar con la lectura del cuento. Vamos a leerlo, ya dijimos el título, el burro que metió la pata, ¿ok? Iniciamos. Manny se llamaba Emanuel, pero de niño jamás pudo pronunciar su nombre. Todavía a los 3 años, cuando le preguntaban, ¿cómo
te llamas? Respondía, Mane, y así se le quedó. Mane platicaba con los animales, los perros, los gatos, las tortugas, los pájaros y hasta con los colibríes que van luego, que vuelan luego. Los animales se sentían queridos y se acercaban confiados a él. A ellos les gustaba que los acompañe el amor. Íbamos a la colonia de San Juan de Aragán, cerca de la Colonia del Sol. ¡Qué bonito nombre! Donde ahora está una compañía trituradora de basura. La frontera entre el Distrito Federal y el Estado de México. Ahí pasaba el tren de carga que iba a Cuernavaca con sus 17 furgones. Antes eran 36. Y atravesaba la ciudad lago, que así se llama todavía porque antes era agua, pero luego la rellenaron con el cascajo de enormes excavaciones del metro y se acabó el agua. Una tarde, en el crucero que alumbraba de rieles y durmientes, se atoró una carreta que causó gran alarma. ¡Qué barbaridad! Miren nada más el accidente de la Cuchilla del Tesoro, de San Juan de Aragán, de la Colonia Bosques, de la del Sol y del Bordo. Llegaron los curiosos, no solo hombres y mujeres, sino también perros, piojos y gatos, y unas lagañas y sopilotes con hambres. La carreta llevaba alfalfa para los conejos y las vacas, porque en esa época había establos por ese rumbo. Los almacenes de forraje pertenecían a Jaime Sabines, que repartía leche buena con harta nata, que iba todos los días a leerles poesías a las vacas. Y aquí está el personaje que está leyendo poesías a las vacas. ¿Sí? Sonaron los claxones. Enojados los choferes maldecían a esa carreta. Detenía en medio de la vía y le gritaban al dueño: ¡Órale! ¡Muévete! ¡Burro! ¿Qué te pasa? Y el viejo le daba latigazos al burro en una cuerda de hilo. El animal no podía moverse porque se le había atorado el casco de su pata derecha en uno de los rieles. Y, por más lucha que hacía, le era imposible zafar. Los claxones se hacían cada vez más ruidosos y los insultos atravesaban el aire y llegaban hasta la alfalfa verde. Entonces, Mane, con naturalidad de sus 13 años, dijo: vamos a deshacer este entuerto, igualito que el Quijote, que en ese año leía en la escuela. Voy a poner remedio a esto, repitió. Descendió veloz del bochito verde y le pidió al señor de la carreta: ya no le pegue, le dice Mane al señor. Puso sus dos manos sobre el tobillo del burro, jaló hacia arriba y sacó el casco de la trampa sin ningún trabajo. Todos los demás estaban viviendo una calamidad y él, muy contento, le pidió al burro que siguiera su camino. El burro era gris, muy fuerte, muy bonito y sonrió con todos sus dientes. Ahora sí, ya pueden irse, le dijo Mane al viejo de la casa. Y aquí está el niño sonriéndose con el burro. ¿Sí? Ok. Los automovilistas cruzaron la vía y hubo quien gritara desde la ventanilla: ¡gracias, muchacho! Eres el único que no se había quedado cruzado de brazos, mientras los demás rebuznaban indignados, enfurecidos, ultrajados, sin buscar una solución. Y aquí menciona como un poco moraleja: una pata se mete donde sea, pero siempre se puede sacar la pata. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¿Sí? Ustedes tuvieron que haber escuchado con atención
porque a partir de aquí nosotros vamos a armar el cuento. Cada hoja de este cuento, ¿sí?, está colocada, cada hojita de estas está colocada en una de las cajas, ¿sí?, en los cofrecitos, que vamos a llamar cajas musicales. Vamos a utilizar este pequeño bolo, vamos a girarlo y al niño que le vaya tocando, niña, es quien va a participar de manera democrática. Vamos a estar listos porque posteriormente voy a dar la otra indicación. Ok, iniciamos. A quien le toque son los que van a participar. Pasa Joana y toma una caja, Joana. Usted escoge la caja, Joana, y no la abre hasta que yo le indique. Denle oportunidad a Joana de pasar. Ahí está. Ahí está. Seguimos. Pasa Imanol y toma una caja, Imanol. Rapidito, Imanol, nada más. Vamos a seguir. Alexis, pasa por una caja, Alexis, no la abra hasta que yo le indique. Julia. Pasa Julia y toma una caja, Julia. Pasa Fernanda. Pasa Yadira. Pasa Lucas. Pasa Giovanni. Y solamente nos va a quedar una caja y va a ser el último participante. Sería de Exirén. Ok, ahora sí vamos a escuchar la siguiente indicación. Siéntese bien, Carlos. La siguiente indicación va a ser que todos abran su cajita, ¿sí? Todos abran su cajita, saquen de su cajita, hay un papel. ¿Listo? ¿No tiene nada la caja? Ok, entonces, esta que no tiene nada, vamos a colocarla como que si fuera el título del libro. En este caso, el título del libro sería... Entonces, haga cuenta que aquí estuvo eso, ¿ok? Pasamos, por favor. Todos nos vamos a formar así, en filita. Pasen con su caja, rapidito. Ahí está. Nos ponemos en fila rapidito, por favor, con su caja. En fila. Estas cajitas son cajitas musicales. Estas cajitas musicales, al momento en que diga yo ya o que dé un aplauso, todos al mismo tiempo, necesito que te corres para allá, mi amor. Cuidado con ese lado. ¿Hasta para acá, corta? Ok, hasta para acá. Al momento en que no hay nada dentro de tu saco. Ok. La indicación es así, observen los demás porque posteriormente van a jugar los demás. Al momento en que yo dé un aplauso, ustedes van a empezar a leer, porque son cajitas musicales como que si les diéramos cuerda. Hagan de cuenta que esas cajas musicales les dimos cuerda y al mismo tiempo van a empezar a hablar todos. Pero ustedes ya supieron la secuencia de el cuento y van a ir poniéndose en orden de acuerdo a cómo debe ir el cuento. ¿Sí? Se trata de que ordenemos el cuento de inicio hasta final, considerando que el título, a quien le di la indicación que iba a ser el título, ¿dónde está? Usted va a ser el número 1, porque el título es con lo que se inicia el cuento, ¿ok? Empezamos. Al dar la palmada, empiezan a leer al mismo tiempo y ustedes se van a ir poniendo de acuerdo al orden que debe ir el cuento, no así como están ahorita, no, como debe ir el desarrollo del cuento. 1, 2,
3. Una tarde se llamaba el Manuel, pero de diario jamás se la pronunciaba, que todavía la larga y otra de la parroquia de los días de San Juan y la parroquia de las tareas de las casas llegaron los políticos Ok, ahora sí, ya leyeron. Lucas es el título del cuento. Vayan acomodándose de acuerdo a lo que leyeron, cómo deben de ir. No pueden platicar entre ustedes, se van acomodando como ustedes consideren. Se van acomodando como ustedes consideren. Ustedes más o menos debieron haber captado cómo iba el cuento. Ok, ahora sí, iniciamos. ¿Sí? Dijimos que el título iba a ser el número 1. ¿Sí? El burro se metió la pata. Vamos a ver si usted tiene buena posición, porque ya habíamos acordado que usted iba a quedar ahí. Segundo lugar, o sea que sería el primero. Nadie se llamaba Emanuel, pero... Muy bien. Ella sería el primer punto. Una tarde del crucero que relumbaba de... Una tarde, no. La segunda hoja sería, íbamos a la colonia San Juan. Ay, ok, íbamos a la colonia San Juan. Ahora, ¿usted qué me dijo? Una tarde en el crucero relumbaba de... ¿Qué te refiero? Una tarde. Entonces aquí fíjense cómo era. Sí, inverso. Y luego, La carretera llevaba a alfalfa, pero los conejos y las vacas... no. ¿Saben qué? Los que nos vamos equivocando nos vamos sentando. ¿Sí? Y luego, no. Entonces Mane, con la naturaleza de sus 3 años, dijo: vamos a desear el cuerpo, igualito que Quijote, que en ese año leía en la escuela. Ella estaría en la posición antepenúltima, entonces, fíjense bien. ¿Cuál? Antepenúltima. Entonces, ella sí está en el lugar correcto. ¿Tú? Mi amor, léelo. El animal no podía moverse porque se le había atorado el casco. No, está incorrecto. Nos sentamos. ¿Y usted? Los automovilistas cruzaron la vía y hubo que... ¿Es correcto? Sí. Sí es correcto. Entonces, fíjense, ¿cuántos lo hicieron muy bien? 4. Ahí hubo errores. Ahí va. Fíjense bien. En primer lugar estaba el título del cuento, ¿verdad? El título del cuento. Y luego ya iniciaba el cuento, era donde Mane se llamaba Emanuel. En la segunda posición, ¿cómo iniciaba ahí usted? Vamos a la cocina de San Juan. Íbamos a la colonia de San Juan, pero se intercambió porque estaba equivocado, porque usted estaba en la otra posición. En la tercera posición iba una tarde. Y después iba, La carreta... no, era de la cuchilla del tesoro de San Juan de Aragán. Y luego, Puso sus manos sobre el cubillo. no, iba, la carreta llevaba alfalfa. Entonces Mane con la naturalidad. ¿Sí? Entonces Mane con la naturalidad de sus 13 dijo. Y luego, El animal no podía moverse porque se le había atorado el casco de su pata derecha. en el caso del no, porque iba, puso sus manos sobre el tobillo del burro y jaló hacia arriba. Y como final, Los automovilistas cruzaron la vía y hubo que gritar desde la ventanilla. muy bien, ¿les gustó la actividad? Sí. Fíjense lo que vamos a hacer. Los que participamos, intercambien la caja, déjela ahí y ahora usted vaya a otra caja y meta la hojita en otra. Meta el libro en una de las cajas, deje su caja y meta el libro en otra caja. Acomódala bien y la ponen allá. Metemos la hojita en la caja y la ponemos allá.
Rapidito, por favor, para que otros participen. Ahí está una caja, mi amor. Sí, vamos a participar. Vamos a tratar de hacer una caja grande. A ver, Carlos, esta mesa. Empezamos nuevamente. Sí, empezamos nuevamente y vamos a tratar de armar el cuento correctamente. Empezamos rápidamente. No se vale, los que ya participaron, vamos a permitir a otros. ¿O saben qué es más rápido? Pásale a ti, pásale mi amor. ¿No participaste ahorita? Pásale mi amor, pásale, pásale Dianita. ¿No participaste, Lucero? Pásale. Permítanme, no pueden tomar sus cajas. Esas cajitas ustedes no las prestaron, tomen otras. ¿Cuántos llevamos? Pásale, Carlos. Y pásale, mi amor. Pásale. Ok, ¿ya todos tienen caja? Ahí hay otra cosa. Hacemos la misma dinámica. Empezamos. Van a empezar la lectura. 1, 2, 3. Íbamos a la colonia San Juan de cerca de la cabaña. Lo bonito ahora está y por la obra de la ciudad. Entre dos granjas que se pasaba en la cabaña iba por antes de el lago que ahora debajo de las excavaciones del centro. Es la correcta porque con eso se inicia. Primeramente, ¿con qué? Con el inicio. ¿Con el qué? Inicio. Mi amor, ¿me están poniendo atención? Sí. Se está platicando. Ok. Empezamos con el cuento, que es el inicio o es el planteamiento. Mane se llamaba Manuel. ¿Correcto? Sí. Íbamos a la colonia San Juan de Aragón. Sí. Muy bien. Una tarde en el crucero que rumbaba. Muy bien, Diana. Entonces Mane con la... Ay, no. De la cuchilla del tesoro de San Juan de Aragán, de la colonia Bosques. La carretera llevaba agua para los conejos y las vacas. Incorrecto. El animal no podía moverse porque se le había atorado el casco de su pata derecha en uno de los rieles y por más lucha que hacía, él era imposible zafarlo. Muy bien. Él quedó en la posición 3. El animal no podía moverse porque se le había atorado el casco de su pata. Eso es correcto. ¿Y luego? Puso sus dos manos sobre el cuello del burro, cayó hacia arriba y sacó. Muy bien. ¿Y luego? Los protagonistas cruzaron la vía, hubo quien gritara desde la ventanilla. Gracias muchacho, era el único que no había quedado. Muy bien. Entonces ahí estamos encontrando el desenlace. ¿Sí? ¿Qué es? ¿En qué quedó el cuento? Ajá. ¿Es el qué, perdón? Es la solución del conflicto que ¿quién? Mane pudo lograr que el burrito sacara su casco de la vía y se solucionó el problema. ¿Cuántos errores hubo? 2. Intercambiamos rápidamente. Nada más el cuento que trate de estar en una caja grande para que quepa, ¿ok? Carlitos, dame esta caja. A ver, aquí está. Ahí va. Nuevamente los colocamos en su lugar. ¿Sí? Y así sucesivamente se va a estar dando esta dinámica. ¿Sí? Entonces, ya entendimos que todo cuento, que toda leyenda, que toda fábula lleva un Inicio. ¿Pero el inicio cómo lo llaman? Pero el inicio. A ver, no vamos a hablar todos. Necesito que nada más uno hable. Ok.
Planteamiento, desarrollo y desenlace. Ok, dentro del planteamiento encontramos un aspecto. Y al final, ¿cómo se le llama al final? Solución del conflicto. Pero la solución del conflicto, ¿dónde lo encontramos? En el desenlace. Entonces, con esta actividad damos por terminada la ficha, ¿sí? La ficha número 4 de leer y escribir de escuelas de tiempo completo. Volteamos todos a la cámara y decimos muchas gracias.